Bendiciones, hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Este día me encuentro con alguien que tiene un testimonio especial para compartir con ustedes. Desde Quesaltepeque, La Libertad, en la colonia Las Palmeras. Estoy con la hermana Sonia de Castillo y ella quiere compartir su testimonio con nosotros hoy, hermana. Bendiciones. Mi nombre es Sonia Castillo. Tengo 38 años. Soy estudiante de licenciatura en enfermería. Tengo dos hermosos hijos, uno de 15 y uno de 10. Casada, Jairo Ramos, y servidora del Señor. Excelente. Cuando usted me dice servidora del Señor, ¿usted ha servido dentro de la iglesia, fuera de la iglesia? Cuéntenos un poquito de esa parte de usted. Yo acepté al Señor, hermano, cuando yo tenía 19 años. Ya tengo 21 años de ser cristiana. Cuando digo servidora del Señor, porque le sirvo a mi Padre Celestial en muchas áreas, en escuela dominical para niños, predico la palabra del Señor, vamos a las escuelas también a predicar y otras cosas, hermano. O sea que usted no es solamente servidora de las cuatro paredes de la iglesia, sino que se extendió a servir en evangelismo. afuera. Cuéntanos un poco de esa experiencia de servir afuera, por ejemplo, de predicar en la escuela. ¿Cuál ha sido un momento que a usted le marcó la vida, que le bendijo, que sintió usted que Dios la está usando de una manera especial? ¿Alguna de esos recuerdos en las escuelas? Un hermoso recuerdo que tengo fue de mucha necesidad de una joven que cuando dimos la palabra, porque íbamos todos los días a diferentes escuelas, es una forma de evangelismo para estos jóvenes, y ella me comentaba al final de que ella era lesbiana y de que a ella le gustaban mucho a las mujeres y de que estaba enamorada de una chica compañera de ella. Tremendo. Y ella me preguntó que le había tocado la palabra del Señor, y eso es lo importante, evangelizar, porque los jóvenes están muy necesitados, igual que los adultos y niños, de la palabra del Señor, y solo con eso pueden abrir sus ojos. Y ella me comentaba eso, fue una tristeza para mí, ¿verdad? Porque el enemigo tiene muchas cosas para enredar a los jóvenes. Confundirlos, ¿no? Confundirlos. Y mi reacción fue decirle a ella que Cristo la amaba tal como era, que el pecado no le llamaba la atención al Señor, que era malo, pero que el Señor la amaba a ella y que Dios tenía grandes propósitos para ella, que ella tenía que salir de eso, pero ella no iba a poder sola. Necesitaba al Señor en su corazón, tenía que aceptarlo, y ella me dijo que sí quería aceptarlo. Hizo la oración de fe y me dijo que iba a hacer todo lo posible por ir a la iglesia. La estuvimos llevando a la iglesia Josué, donde yo me congrego y le sirvo al Señor. Eso Excelente. fue algo hermoso para mí. Podemos decir que la palabra como que vino a sacarla de la confusión en la que ella se encontraba, ¿verdad? Transforma, la palabra del Señor transforma y alienta. Vale la pena servir fuera de las cuatro paredes de la iglesia. El evangelismo es muy importante y el Señor nos ha mandado para eso. Excelente, hermana. Cuéntenos, ¿qué pasó el 14 de mayo del 2022? Tengo un gran testimonio, hermano, de vida, de misericordia del Señor y del gran amor que Dios tiene para con uno. Fue, como usted lo dijo, el 14 de mayo, hace quizás ya 4 meses. Yo iba para mi trabajo, como todos los días. Yo me dedico a trabajar de enfermera, cuido pacientes, y ese día iba para mi trabajo. Y estando en la parada de aquí de La Ceiba, una moto me embistió. Y cuando me embistió, me aventó no sé cuántos metros, y cuando caí al suelo, mi intención fue pararme ligero, porque venían carros atrás, y yo dije, cuando caí, yo quedé bien, no perdí el conocimiento, y es ahí donde yo dije, vienen carros y me van a atropellar y me van a dejar por toda la calle. Mi intención fue pararme ligero, pero el instinto de sobrevivencia. El instinto, exacto, y cuando quise pararme no pude y me vi mi pierna. ¿Qué había pasado con su pierna? Perdí mi pierna porque todo el fémur, toda la tibia, todo estaba quebrado. Yo me vi los huesos quebrados. Para mí fue algo duro verme así, ver la sangre en la calle, ver carne molida, y fue muy impactante. Cuando vi esto, yo me acosté mejor y solo le pedí misericordia al Señor, que parara los carros que venían, que yo no quería morir,
porque tenía muchas cosas que hacer todavía en esta tierra. Y el Señor fue tan misericordioso que instantáneamente los carros dejaron de parar. Wow. Ya no corrieron y yo sé que fue la mano del Señor. Amén. Fue su sombra, porque su palabra lo dice, que el que habita en la sombra del Altísimo, y Él morará. Entonces yo tenía la plena confianza que había sido el Señor. Inmediatamente cuando los carros pararon, yo le di gracias a Dios. Gracias porque yo estaba con vida, tenía conocimiento, no importaba cómo estaba, pero yo le pedí misericordia al Señor. Sí. Inmediatamente, no habían pasado, quizás yo no sentí el tiempo, pero yo siento que no fueron ni 10 minutos cuando una ambulancia venía. Y en ese momento la gente llegó a auxiliarla o algo, nada. No, nadie. Porque ya eran las 6 de la tarde y ya a esa hora ya casi no hay gente, pero siempre hay personas que salen de los alrededores y me vieron. Yo sé de que me vieron muy mal, ensangrentada, y por eso no pudieron hacer nada. Pero el Señor tuvo ¿cómo le puedo decir? La misericordia de que una ambulancia venía, y no de aquí, hermano, era de San Salvador. Quizás venían de hacer algo, tenían que dar la vuelta aquí en el redondel, y yo fui afortunada porque venían y vieron todo el acontecimiento y ellos mismos me levantaron y me llevaron. Wow. Cuando yo llegué al hospital, los médicos inmediatamente me revisaron y fue impactante para mí cuando ellos me dijeron que yo la pierna la había perdido y que tenían que actuar ligero, quitármela porque si no se iba a cangrenar, y usted sabe que en los hospitales hay muchas bacterias. Sí, sí. Y yo me puse muy mal porque era mi pierna que yo no la iba a tener, pero era eso mi vida. Sí. Y era mejor mi vida, porque yo le iba a servir más al Señor así, no importa lo que pase, pero era mejor así. Y yo le di la firma para que me la quitara. Cuando yo entré a cirugía. Quiere decir que todo este momento usted estaba bien lúcida, consciente, lúcida, sí, sabedora de todo lo que estaba Dios pasando. Dios me dio el regalo de no perder la conciencia. ¡Qué fuerza, sí, hermano! A todo esto yo no tenía dolores, hermano. El Señor me quitó dolores porque yo no sabía que tenía otras cosas malas en mi cuerpo. Pero el Señor me dio una tranquilidad, no tenía dolores. Entré a cirugía, me hicieron todos los exámenes. Y cuando iba a entrar a cirugía, yo solo le pedí al Señor que guardara mi alma, guardara mi espíritu y que me diera fuerzas. Entonces, en todo este tiempo usted estaba experimentando esa paz que sobrepasa todo entendimiento que dice la Biblia, ¿verdad? Sí, que solo a los cristianos nos da esa paz el Señor. Wow, a todo esto los médicos le dijeron a mi familia que ya estaban en el hospital, que les avisaron que no se fueran porque no sabían si yo iba a resistir la operación y que esperaran por si yo me moría. Entré a cirugía. Lo impactante fue al día siguiente que yo desperté y mi pierna ya no la tenía. Ya no estaba. Sí, fue un shock para mí ya no ver, ¿verdad? Porque uno la ve y ya no ver nada. Pero a todo esto, yo tenía quebrada mi cadera. Yo no lo sabía, pero tenía quebrada mi cadera. Tenía también quebrado mi brazo. Y tenía una cirugía, lo que es en todo mi estómago, de 27 puntadas. Pero no me podían operar de lo que era de mi brazo ni de mi cadera, porque el dolor después de la cirugía fue dura. Pasé 9 días con esos dolores que ni la morfina me agarraba. Me tuvieron que poner 3 litros de sangre y ya se imagina usted el dolor en esos 9 días. Lo que me sostuvo fue la oración. La oración de toda mi familia, de amigos, amigos de otras iglesias, de mi iglesia. Y yo sé de que Dios escucha la oración. Sí, yo recuerdo que llegó la petición a nuestra iglesia, Canaán, de la Asamblea de Dios, aquí en Quesalte. Nos llegó la petición, ¿verdad? Su mami se congrega con nosotros, nos puso al tanto de lo que estaba sucediendo y la iglesia empezó a orar por fuerza. Sí. Y ahí podemos darnos cuenta que la oración del justo puede mucho y que cuando oramos Dios responde, y usted estaba viendo la respuesta, viviendo en su carne propia, la respuesta a la oración de mucha gente. Porque yo me di cuenta que mucha gente de muchas iglesias de aquí de la ciudad se habían unido a orar por su caso. ¿No? Había mucha gente. Sí, hermano, yo puedo dar fe de que la oración, hermano, tiene poder.
Y cuando hay muchos unidos en oración por una petición, el Señor obra, porque a mí me sostuvo la oración, porque incluso al 9º día yo también iba a morir en ese hospital. Estaba muy grave, ya los medicamentos no me hacían nada, los aparatos ya ya estaban, como puede decir uno, loco, ¿verdad? De tanto ruido que hacían, o sea, ya no, y el doctor me dijo a mí, solo Dios puede hacer algo en tu vida, porque Wow. ya no podemos ponerte más medicamentos porque ya este es el más fuerte que tenemos. En ese momento mi cuerpo empezó a reaccionar súper raro, empecé a sentir una desesperación, una agonía del dolor, y solo recuerdo que como podía, marqué al teléfono a una amiga mía de la iglesia que oraran por mí. Ellos tienen un grupo de oración de mujeres que se llaman Abigail, y empezaron a orar. Empezaron a orar y ella oró personalmente por mí. Y recuerdo que después de eso empecé a sentir una paz y quedé dormida. Después de no dormir en 9 días. Y ese día yo sé de que iba a morir por todo lo que yo sabía, de lo que yo he estudiado. Y mi cuerpo ya no podía resistir tanto. Pero después de esa oración que ella hizo conmigo, yo quedé tranquila y al siguiente día el doctor vio a una mujer diferente. Quiere decir, hermano, que usted en ese momento, le estoy escuchando, ¿verdad? Que usted ha estudiado enfermería, tiene conocimiento de todo esto. Sí. Estaba como entre una lucha entre lo que usted sabe, su conocimiento de lo que le estaba pasando, sobre lo que usted sabe de la ciencia esta de curar a la gente, de apoyar a gente, y sobre lo que usted sabe de la fe, ¿verdad? Como que hubo una lucha entre la fe y el conocimiento humano de que sabía que usted podía morir, pero su fe le decía, avanza. Mi fe era más de lo que yo conocía, hermano. Mi fe era más, mi confianza en el Señor era más, y yo sabía de que el Señor hasta este momento estaba conmigo, porque yo lo podía sentir. Yo lo podía sentir y solo Él fue el que hizo el milagro en mi vida. Porque después de ese día, en la noche, los doctores vieron una Sonia diferente. Y ellos me dijeron, mira, ya te bajó lo que es el azúcar en la sangre. Yo no padezco de nada. Pero yo en ese momento sí tenía el azúcar. Se le había ido alta, arriba sí. el azúcar. Yo estaba con anemia ya. Tenía muchas cosas. Entonces me dijeron, está súper diferente. Ahora podemos operarte de tu cadera y de tu brazo. Y para mí fue una alegría. Porque yo dije, si me operan, ya voy a salir de acá. Porque estar en un hospital también es bien difícil. Es duro, ¿verdad? Bien difícil, porque usted, estando yo mal, pero yo veía a las otras personas que necesitaban ayuda y yo quería ayudar, llevar esa palabra de aliento, pero estando así con dolor, uno no puede callar de la palabra del Señor. Y las que estaban conmigo ahí, yo les decía que confiaran en el Señor, que el Señor iba a hacer la obra en su vida, en las diferentes enfermedades que tenían. Y uno no puede callar lo que es la palabra del Señor para dar aliento a las demás personas. Es decir, que aún en medio de su crisis, usted estaba animando a las personas que estaban ahí en el lugar. Definitivamente solo Dios puede hacer eso en la vida de los creyentes, ¿verdad? Solo Dios. Hay una fuerza sobrenatural que es el Espíritu Santo que nos ayuda. Muchas veces no entendemos los propósitos del Señor y es lo que otras personas pueden decir, pero mira cómo estás. ¿Y por qué seguís confiando en un Dios? Y yo digo, sigo confiando porque es un Dios real. Si usted está respirando porque Dios le está permitiendo ese aire para que puedan respirar, entonces tenemos que creer en un Dios sobrenatural. Quiere decir, hermana, que esta experiencia en el hospital, hablemos de la experiencia en el hospital, la llevó a crecer más en su fe que usted ya tenía en el Señor. Sí, hermano, porque yo puedo decir ahora, no importa que no tenga una pierna, eso no importa, porque dice la palabra que en aquel día seremos transformados. Okay. Seremos transformados, eso no importa. Yo no he perdido nada, pero sí he crecido en fe, en confianza, en conocer, en mis convicciones y creer en un Dios vivo, así como dice Job, de oídas te había oído, pero ahora yo te conozco. Es decir, hermana, que esta crisis no ha detenido a la hermana Sonia Castillo. Para nada, yo sigo siendo igual, sigo siendo alegre, sigo siendo hablantina, sigo siendo la misma persona amigable,
sigo dando palabras de aliento a todas las personas que me vienen a ver y ellos dicen, wow, vos estás así, nosotros nos vamos más edificados que Cristo, pero es que uno tiene que dar, hermano, tiene que dar lo que Dios le da a uno. Sí. Hay personas que con problemas muy pequeños se dan por vencidos. Sí, y uno en el Señor no puede darse por vencido. Tengo 4 cirugías y Dios permitió porque tiene un propósito para mi vida. Yo no le pregunto al Señor por qué. Hasta el momento Dios lo sabe. Yo no le pregunto al Señor por qué a mí. Lo que toda persona puede decir, sino que un para qué. Porque el Señor es soberano y Él sabe lo que tiene para nuestras vidas. Para nuestras vidas. Nosotros no podemos darle al Señor órdenes, no. Él sabe lo que hace, pero con la misma prueba viene la salida. Y Dios nos da más fuerza que nunca. Sí, lo que puedo ver, hermano, es un ejemplo de resiliencia. La palabra resiliencia significa como la fuerza para sobreponerse en medio de las crisis, de las dificultades, y creo que su caso es un ejemplo muy claro de eso, pero la resiliencia nuestra capacidad de superar la crisis viene del Señor, ¿verdad? Amén. Él tuvo cuidado de no tocar mis órganos, a pesar que tengo la cirugía en mi estómago, pero ningún órgano fue tocado. Mi cabeza no tuve ningún golpe y Dios tiene el cuidado de todo. Dios tiene el cuidado de todo y uno tiene que darle gracias al Señor por todo, porque yo tirada en esa calle, hermano, así como estaba ensangrentada, yo solo recuerdo que le dije al Señor, gracias. Gracias porque estoy con vida y eso era lo importante. De ahí lo demás, pues Dios tiene un plan perfecto para uno. Excelente. ¿Cómo se ha sentido hoy después de todo esto? ¿Cuáles son sus planes? Ha sido muy difícil en mi recuperación, en mis dolores de cuerpo, ¿verdad? Pero por dentro fuerte, pero sí es un proceso muy duro y yo sé que viene otro proceso en lo cual viene mi prótesis y tengo que acostumbrarme con ello. Pero yo sigo siendo igual, viendo el blanco perfecto que es el Señor. Voy a seguir, cuando yo termine todo esto, voy a seguir estudiando. Esto no me va a detener porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y eso es lo importante, de honrar al Señor en todo, en nuestros estudios, en nuestros trabajos, en todo. Y yo sé que el Señor me va a permitir culminar mi carrera, ya me falta muy poco. Y yo sigo igual, creyendo en el Señor con la confianza plena en Él. ¿Sigue teniendo propósitos para servir al Señor? Sí, muchos sueños que el Señor va a cumplir por misericordia. Y eso tenemos que ser nosotros como cristianos, soñadores, para dar ánimo y dar palabra a las demás personas. Muy bien, ¿qué consejo le puede dar usted a esas personas que ahorita nos están viendo y que están pensando que para ellos todo se ha terminado, que se acabó, que ya no pueden salir adelante? ¿Qué consejo le puede dar usted a esta gente? Que no den oportunidad al desánimo. El desánimo, tampoco que se pongan tristes, están con vida. El Señor tiene todo bajo control. Que le pongan todo al Señor en sus manos, que podemos seguir adelante, que no se estanquen, que el Señor nos da la fuerza como la del búfalo, que pongan todo lo mejor de sí y que le den gloria siempre al Señor. Podemos, yo sé que podemos, yo sé que no es fácil, porque no va a ser fácil para mí, pero yo sé que voy a seguir adelante. Y ese es mi consejo, que no se aparten del Señor, que sigan adelante y que no decaigan. Primeramente en la fe en el Señor y los sueños que tienen en sus vidas. Excelente, hermana. Gracias por este tiempo, por esta conversación. Creo que es un testimonio tremendo, ¿verdad? Y yo creo que muchas personas van a querer escucharlo también. Me cuenta que ya estuvo predicando en una vigilia, ¿verdad? Sí. Estuvo compartiendo, o sea que ya está regresando a sus labores ministeriales, pudiéramos decir, poco a poco, ¿verdad? Sí, fui a dar mi testimonio a una vigilia que tuvimos el 26 del mes pasado en mi iglesia, Josué, de las Asambleas de Dios, y pude ver la misericordia de Dios y que Dios tocó a las personas, porque vi mucha gente que estaba siendo ministrada. Y de ver a una persona fuerte,
yo sé que podemos dar eso mismo también a las demás personas. Excelente, hermana. Gracias por su testimonio. Gracias. Y gracias a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Este testimonio tiene que animarnos a no darnos por vencido, a seguir adelante. Creo que muchos de nosotros no hemos experimentado ni siquiera un 5% de lo que nuestra hermana Sonia Castillo ha experimentado, ha vivido, y escucharla a ella decir que está firme en el Señor, que sus convicciones son fuertes, que en medio de la crisis ella aprendió a conocer más a Dios, eso nos bendice a todos. Así que ánimo a todos, ¿verdad? Los que están pasando dificultades, agárrese del Señor y sigamos adelante. Dios les bendiga este día a todos.